Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Entraba en su despacho leyendo la correspondencia cuando encontró entre sus cartas una que llamó especialmente su atención. El remitente que la escribía era un pariente lejano, un primo de su padre con el que apenas mantenía contacto y que debido a un infortunio familiar, la relación se había distanciado más de lo normal. Cogió el abrecartas afilado y metió la punta metálica en el sobre debidamente sellado antes de romper la parte superior para no destruir el sello del característico ducado de Saverneg del que procedía. Por un momento, pensó de qué podría tratarse, pues hacía años que el duque vivía de forma solitaria en su finca de viñedos, los cuales no había vuelto a explotar debido a lo sucedido con sus hijos. Se comentaba que tenía una hija a la que nadie había visto en años, e incluso recordaba los rumores al respecto sobre que la joven había sufrido una enfermedad que le había dejado marcado el rostro y por eso el duque la ocultaba tan afanosamente de todos. No se sabía nada de aquella joven, que apenas era una niña cuando sucedió la tragedia. Suponía que aquella carta llegaba demasiado tarde para tratarse de un pésame por la muerte de su padre, el señor Benedict, hacía ahora un año. Abrió la carta ávido de curiosidad por su contenido y observó que la caligrafía era lo suficientemente clara y pulcra para pensar que la había escrito un hombre culto acostumbrado a ese tipo de menesteres. Querido señor Benedict, le escribo en nombre del duque de Saverneg, puesto que éste ya no se encuentra en disposición de hacerlo, con motivo de la reciente muerte sin descendencia del señor Breston, el último heredero al ducado de Saverneg, antes de usted, según he podido constatar en la línea sucesoria. Debido a los recientes cambios dadas las circunstancias, el duque de Saverneg desea que realice una visita formal en la finca donde reside habitualmente y que usted heredará tras su muerte, para formalizar ciertos asuntos de relevancia que no pueden ser tratados mediante carta. Es por tanto que le ruego encarecidamente, debido a su propio interés y beneplácito, que acuda inmediatamente como respuesta a esta invitación propuesta por su excelencia. Atentamente, Lord Barrick Nostrid. ¿Era el futuro duque de Saverneg? ¿Iba a heredar un ducado? ¿Cómo era eso posible? No, eso no era posible. Si antes de que lo heredase su padre había al menos 3 herederos delante de él. ¿Todos habían muerto? De ser así, no estaba seguro si aquel ducado estaba de algún modo maldito. Su padre había mencionado en alguna ocasión que el carácter del viejo duque se agrió tras la tragedia donde perdió a sus 3 hijos de forma inesperada siendo asesinados. Jamás hallaron al culpable y, de hecho, corrían rumores sobre alguien que había maldecido a la familia, aunque Robert siempre había creído que solo eran cuentos de niños para no dormir. Jamás había pensado que aquel ducado fuese a pertenecerle algún día. Antes de él había demasiadas personas que podrían heredarlo. Sin embargo, azar, destino o sencillamente casualidad, tal parecía que era el siguiente en la línea sucesoria de aquel ducado, que un día fue sinónimo de riqueza y gloria, cuando en aquellas destilerías se fabricaba el mejor brandy de toda la ciudad. Ser un Saverneg era símbolo de poder. Nadie habría augurado que el destino se ensañaría con aquella familia. Desde entonces el duque se volvió demasiado desconfiado, detestable y solitario, hasta el punto de echar a perder toda su fortuna. 2 días más tarde, Robert emprendió camino hacia los viñedos de Saverneg. Un largo camino que le llevaría 2 días por recorrer. No tenía ni idea sobre lo que encontraría en aquel destino. Tampoco se había parado a pensar si aquello se trataba de una especie de emboscada. Pero tenía todas las alertas puestas y se había llevado consigo a su empleado más fornido para que le acompañara. Quizá fueran esas historias para no dormir que su padre contaba a su hermana menor las que habían hecho que tratar con el duque de Saverneg no fuera plato de buen gusto. La mansión que rodeaba los viñedos era imponente, aunque era apreciable la falta de mantenimiento y cuidado durante años, provocando que no estuviera en su mejor momento. Ciertamente la casa se conservaba en mejor estado que los viñedos, lo suficientemente abandonados para saber que nadie los cultivaba en años.